Le hacía hincapié en este caso del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, quien pretendió salir del país hacia China en un evento, una feria tecnológica que invitaron a él y a otros parlamentarios. Sin embargo, es detenido y derivado a la sede de requisitorias porque tiene una orden de impedimento de salida del país. En este caso, ya no existe la inmunidad para el parlamentario. Es correcto. En el caso del señor, del parlamentario que mencionas, él tiene este proceso abierto por hechos ocurridos con anterioridad a su elección como congresista. El procesamiento de casos como este supone que, dado que ya no tienen inmunidad parlamentaria los congresistas, el órgano competente para revisar los casos relacionados con delitos comunes cometidos antes del inicio del mandato parlamentario deben ser procesados ante el juez ordinario. Vale decir, si los delitos cometidos supuestamente por el congresista antes de su gestión los cometió en Puno, será el juzgado ordinario de Puno el que tenga que examinarlos, revisarlos y en su caso sentenciarlos. Si el congresista hubiera realizado estos delitos por los que se lo denuncia dentro del mandato parlamentario, el órgano competente habría sido la Corte Suprema, pero como los delitos de peculado por los que se lo denuncia son anteriores, el órgano competente debe ser el juzgado ordinario de Puno. Ahora, en todo caso, esta detención es totalmente regular y lo que ha sucedido es que él ha sido derivado al juzgado en Puno, donde va a comparecer ante la justicia y explicar lo que ha sucedido. En este caso, podría darse quizás la variación de la orden, ya no ser impedimento de salida del país, sino prisión preventiva. ¿Es esto posible, digamos, siendo sin una votación en el Parlamento o se requiere de ello? No se requiere de nada. Ahora el proceso que tiene que seguir el congresista es estrictamente judicial, no hay ningún trámite parlamentario. Yo, por lo que sé, desconozco si es que el mandato del juez es solamente con mandato de impedimento de salida al exterior o si además existe un mandato de detención. Si existiera un mandato de detención, es correcto, tendría que detenerlo y derivarlo al juzgado ordinario en Puno que emitió esa resolución, pero si solamente es un mandato de impedimento de salida al exterior, eso no supondría que él deba ser detenido. Puede eventualmente ser detenido y puede otorgársele otro tipo de restricciones, pero en principio ya no tiene las inmunidades de proceso ni de arresto que antes existía para todos los parlamentarios. Estas inmunidades se eliminaron con la reforma constitucional que culminó en febrero del año 2021 y cuya ley, la ley 31118, fue promulgada por el entonces presidente, el señor Sagasti. Ajá. En este caso, estamos hablando de delitos, entiendo, en flagrancia o que son previos a digamos, al cargo de congresista, ¿verdad? Solo en estos casos. Bueno, flagrancia no creo que haya existido en el caso de peculado, porque No, no, de haber existido flagrancia habría sido detenido de inmediato. El no. peculado no es un caso típico de flagrancia, ¿no? Es una Eh, investigación. Ujú. Claro, pero no hay flagrancia en ese caso. El delito flagrante es cuando te capturan a ti en plena comisión del delito. Un asesinato, por ejemplo, te capturan asesinando, ese es un caso flagrante. Pero en el caso de peculado, ha tenido que irse generando datos, información para que se pueda tener alguna certeza de que hay evidencia como para denunciar, ¿no? En el caso de que se varíe esta comparecencia, que ya no sea impedimento de salida del país, sino prisión preventiva, porque ya hay un caso de que ha tratado de vulnerar esa norma, pretendió viajar a China cuando se le tiene prohibido. En este caso, sí tendría que pasar digamos, la aprobación de esta prisión preventiva por el Congreso, por una votación, o ya no No, 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 necesariamente no. es efectivo. No, no. La inexistencia de la prerrogativa de la inmunidad de proceso de arresto hace que sea totalmente innecesario cualquier procedimiento parlamentario. Lo que no sabemos es si es que existe un mandato solo de comparecencia, un número uno, y número dos, no sabemos si es que el congresista conocía de esa sentencia. Pudo no haber sido notificado o notificado incorrecta o indebidamente, por lo tanto, no sabemos si es que
él lo hizo de manera deliberada o voluntaria, porque también ocurrió que no hace mucho trató de viajar a Colombia, viajó a Colombia y nadie le impidió nada. No sabemos Así de es. cuándo data ese mandato del juez ordinario de Puno. Así es un punto importante. Entonces, en este caso tendrá mucho que ver, pero sí es correcto o dable de que haya sido derivado, enviado a la sala en Puno para que justamente explique lo que ha sucedido frente a esta medida, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, Él ha sido trasladado a Puno. si existe un requerimiento, quiere decir que se ha formulado una requisitoria. Si se formula una requisitoria, quiere decir que hay una persona que está en investigación. Ese es un tema propiamente penal, no es un tema parlamentario. Obviamente, habría que ver cuál es el sentido de la resolución del juez ordinario de Puno, cuál era el contenido y por qué es que Migraciones procedió a detenerlo y derivarlo a Puno. Eso lo desconozco, no sé qué criterio habrán utilizado. Debe haber algún fundamento para que inmigraciones lo hayan detenido y lo hayan conducido a Puno. Me imagino que si es así, para que el acto de migraciones sea legal, tendría que haberse sustentado en un mandato judicial. De lo contrario, sería inconstitucional que lo hubiera hecho. Pero no por la inmunidad, sino porque nadie te puede detener salvo por mandato judicial o por flagrancia. Ah, otro punto importante es, digamos, si se da la figura de que hay una variación, digamos, de restricción, ya no es solo impedimento, sino se le da la prisión preventiva, en todo caso, de inmediato se tendría que convocar al accesitario. Sí, va a depender mucho del plazo, ¿no? Porque la detención preventiva supone que, digamos, que el mandato sea por 18 meses. Si es por 18 meses, obviamente estamos en un supuesto en el que el Congreso contaría con un representante menos, el partido al cual él pertenece carecería de los votos que le corresponderían a él y quienes votaron por él, sus electores, también carecerían de representante. Entonces, lo que cabe deducir en ese supuesto, de conformidad con lo que señala el artículo 25 del reglamento del Congreso, es que se reemplace al congresista con mandato de detención para que lo sustituya quien lo sigue en la lista. De esta forma se equipararía los derechos que tiene el Congreso de contar con un representante, el partido político al cual él pertenece, que necesita también a un representante, y el electorado, obviamente por la misma razón. Esos son los criterios que deberían utilizarse para manejar un supuesto, de forma que no se perjudiquen todos estos órganos y sujetos del proceso político. Perfecto, señor César. Muchas gracias por esta información. Hasta el momento, pues solo se sabe de que existiría este impedimento de salida, pero no más allá del producto de la detención. Vamos a estar atentos de lo que diga su descargo. Hemos tratado de comunicarnos con el congresista, con sus asesores, pero todavía no hay respuesta. Pero nos queda Pero está claro en todo detenido, caso ¿no? su inmunidad. Sí, está detenido. Estaba en requisitorios de San Juan del Urigancho y ya salió de ahí. Lo están llevando a Puno, al Bueno, juzgado, al primer juzgado de Puno, muy donde probablemente el juzgado sí haya emitido una orden de detención, porque si no, Migraciones habría estado en falta respecto a esa detención. perfecto, buen punto. Muchas gracias.